país donde coexisten más de 55 pueblos indígenas y se hablan 47 lenguas originarias, el derecho a una educación que respete esta diversidad no es solo un tema pedagógico, es un acto de justicia histórica. En este video quiero compartir con ustedes el estado actual de la educación intercultural bilingüe en el Perú. Analizaremos sus logros, sus enormes desafíos y cómo este modelo busca construir una escuela verdaderamente inclusiva desde la raíz cultural de cada pueblo. La educación intercultural bilingüe es una modalidad educativa creada para atender a estudiantes cuya primera lengua no es el castellano, sino una lengua indígena. Según el Ministerio de Educación, en el año 2024 existen más de 26.000 escuelas de educación intercultural bilingüe que atienden a más de 1.2 millones de estudiantes. El objetivo que tienen es que los niños y niñas aprendan primero en su lengua materna y luego desarrollar competencias en castellano, integrando además los saberes y cosmovisión de su cultura. La educación intercultural bilingüe se formalizó en el Perú en 1989 y su fortalecimiento ha sido respaldado por normas como la Ley número 29735 de Lenguas Originarias, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 2021 al 2030 y el Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe del 2016. Estas políticas buscan asegurar que la educación no solo se traduzca, sino que dialogue con la identidad de cada pueblo. Sin embargo, entre lo que dice la ley y lo que ocurre en las aulas, hay brechas profundas. El principal problema es la falta de docentes capacitados. Según datos del Minedu y Ojo Público, más del 60% de los profesores en escuelas de educación intercultural bilingüe no domina la lengua originaria, ni ha sido formada para enseñar en contextos interculturales. A esto se suma la infraestructura deficiente en zonas rurales, la escasez o retraso en la entrega de materiales educativos en lenguas originarias, la falta de presupuesto especializado y también la escasa formación de profesionales en educación intercultural bilingüe. Solo unas 35 instituciones en todo el país preparan docentes interculturales. Además, entre 2022 y 2024 se emitieron normas que debilitaban el enfoque de educación intercultural bilingüe, permitiendo, por ejemplo, nombrar directores sin conocimientos lingüísticos o excluir escuelas del registro de educación intercultural bilingüe. Estas decisiones fueron duramente cuestionadas por organizaciones indígenas. Ante estas amenazas, muchas comunidades han respondido con firmeza. Las organizaciones indígenas como el AIDESEP, CONAP o la Red de Educación Intercultural Bilingüe han liderado movilizaciones para exigir respeto a sus derechos educativos. También han desarrollado estrategias propias como la formación de maestros desde sus comunidades, la producción local de materias en lenguas originarias, escuelas autónomas como la comunidad Muruipue en Loreto, donde las lenguas se transmiten a través de canciones y rituales, o también como los proyectos culturales como el Hakunete en Pucallpa, donde el cine y el teatro ayudan a fortalecer la identidad chipí. En muchas escuelas rurales, los estudiantes ahora participan en actividades como el Día
de la lengua originaria, donde cuentan leyendas, cantan huaynos y comparten alimentos típicos de su comunidad. Esto fortalece el vínculo entre escuela, cultura e identidad, como por ejemplo, en escuelas como en la sierra han incorporado la sabiduría de los yacha, que quiere decir sabios comunales, para poder enseñar sobre agricultura, medicina natural, astronomía andina. Esto permite un aprendizaje desde la cosmovisión andina, no solo desde el enfoque occidental. Según datos del Ministerio de Educación y UNICEF, más de 18.000 docentes han sido capacitados para poder dictar clases en educación intercultural bilingüe en zonas rurales de la sierra. Se han creado institutos pedagógicos interculturales en Huancavelica, Apurímac, para poder fortalecer esta formación. Y aunque los desafíos persisten, también hay logros importantes que no podemos ignorar. En varias regiones, los resultados en comprensión lectora y matemática en lengua originaria han mejorado notablemente desde el año 2012. Se han producido más de 1.000 títulos en lenguas indígenas, desde cuentos hasta textos escolares. Hay avances en el desarrollo de materiales digitales en lenguas originarias y cada año más jóvenes indígenas se forman como docentes en su idioma. La educación intercultural bilingüe no solo mejora el aprendizaje, sino que también fortalece la autoestima, el vínculo con la comunidad y el orgullo cultural. Desde la sociología de la educación entendemos que la escuela no es neutral, puede ser un espacio de dominación cultural o de emancipación. La educación intercultural bilingüe representa una lucha por el derecho a aprender sin renunciar a lo que uno es. No se trata de folclorizar la cultura, sino de construir un currículo que dialogue con los saberes y los valores del mundo indígena. La educación intercultural bilingüe es un puente entre dos mundos, una oportunidad para sanar heridas históricas y construir un país realmente diverso donde todas las voces sean escuchadas y respetadas. Y sin embargo, lo más poderoso no está en los documentos del ministerio, está en cada niño que se atreve a responder en su lengua, en cada docente que viaja horas y horas para llegar a su comunidad, en cada abuela que comparte un mito sabiendo que su voz será escuchada. Ese es el verdadero logro, que poco a poco las voces de los pueblos originarios ya no sean silenciados, que ya no se eduque desde la negación, sino desde el reconocimiento, porque un país que educa respetando sus raíces es un país que también está aprendiendo a sanar. Porque cuando una lengua originaria entra al aula, también entra un pueblo, una memoria y una esperanza.